اللهم صل على محمد وآل محمد. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, en el nombre de Dios el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad salawatullah wa salamu alayhim ajma'in. Habíamos hablado en la anterior clase acerca de la importancia de la reflexión. Ahora estamos en una etapa que uno después de la reflexión comienza con el pensamiento. Hay una diferencia entre reflexionar y pensar. Generalmente la reflexión en la lectura es cuando uno tiene la posibilidad de leer y recitar, y al momento de recitar puede reflexionar sobre el significado, o sea, no partir desde la visión de que la lectura es una mera recitación y pronunciación de las palabras, sino además tratar de entender el significado de lo que lee, para que esa reflexión lo lleve a una transformación. Luego de eso viene el pensamiento, at-tafakkur en árabe, que tiene que ver con esta cuestión de que el Corán tiene que ser una enseñanza que nos permita, después de la lectura, comenzar a construir un pensamiento. Una cosa es la reflexión que uno hace de una enseñanza determinada que sirve para poder entender profundamente esa enseñanza. Otra cosa es crear una manera de pensar. El tafakkur en el Islam tiene que ver con el fikr, que es el pensamiento. El pensamiento se construye en el hombre. Por ejemplo, yo puedo reflexionar sobre la creación. Eso es una reflexión. Reflexiono sobre la grandeza de Dios. Reflexiono sobre, por ejemplo, la otra vida. Eso es reflexión. Pero el pensamiento es cuando la persona está creando y formando su punto de vista, su cosmovisión. O sea, yo creo en la otra vida porque ese es mi pensamiento. Yo he formado mi pensamiento, he formado mi personalidad, mi individualidad se basa en un pensamiento determinado. O sea, el pensamiento es ese edificio de mis convicciones, es lo que yo pienso, o sea, mi propia visión del universo, mi propia interpretación del universo. La lectura del Corán tiene que llevarnos también al tafakkur, al pensamiento, que es esta creación del pensamiento. Dice el Corán, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ, hemos hecho descender o revelar el dhikr, el recuerdo, o sea, el Corán, para que le expliques, para que le aclares a las personas, manuzzila ilayhim, lo que fue revelado, وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, y quizás así puedan pensar, o sea, puedan construir su pensamiento con el Corán. فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, dice, cuenta las historias del Corán, quizás así puedan pensar. Otras, por ejemplo, aleyas que también hablan sobre lo mismo. Acerca del pensamiento se habla del profeta Muhammad, que cuando descendió la aleya inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab, que significa ciertamente digamos, en la creación de los cielos y de la tierra y en la diferencia que existe entre la noche y el día, hay signos para los dotados de entendimiento, de pensamiento. Dijo el profeta, wailun liman qara'aha wa lam yatafakkaru fiha. Dice, pobre de aquel que la lee, que lee esta ley y no piensa en ella. Entonces, es fundamental saber que en el Islam la recitación coránica no solo nos tiene que llevar a un estado de reflexión momentánea y el poder de alguna manera meditar sobre la realidad que nos está proponiendo el Corán, sino que eso también tiene que crear en nosotros un pensamiento, es decir, formar y construir un pensamiento claro. Si nosotros queremos dar ejemplos del pensamiento, hoy en día vemos, por ejemplo, en las universidades y en los seminarios islámicos, la jurisprudencia islámica es parte de las normas, digamos, de las leyes, que son ciencias muy importantes, donde se propone qué es lo permitido y qué es lo prohibido en el Islam. Y eso se basa justamente en el trabajo que se hace con el Corán. Es decir, que hoy en día la constitución de muchos países islámicos, o por lo menos de algunos países, las normas y las leyes que rigen
la legislación islámica de muchos países se basan en el Corán. Y ese Corán obviamente no tiene que ser un Corán que se lo recita así porque sí, sino tiene que ser un Corán que se lo recita para poder extraer justamente las normas y las leyes. Hoy tenemos ciencias, se está trabajando por ejemplo en las humanidades islámicas que deben ser interpretadas desde el Corán. Eso es pensar en el Corán, o pensar el Corán. O sea, hacer del Corán una fuente de ciencia. Hoy se está trabajando, por ejemplo, en la psicología islámica, en fundar una psicología netamente islámica, o sea, basada en el Corán. Eso es pensar en el Corán. Hoy hay disciplinas que están basadas en el Corán. Hoy hay una ciencia política basada en el Corán. Hoy hay una sociología basada en el Corán. O por lo menos se está trabajando en la islamización de las humanidades justamente basados en el pensamiento del Corán. Eso es pensar el Corán. Que el Corán transforme tu pensamiento de tal modo que vaya creando una forma de pensar islámica. Cuando dijimos aquel día de que Dios hizo del Corán un modelo teórico, escrito, digamos, como palabra, e hizo del profeta un modelo humano, dice, kanat akhlaquhu o kana khuluquhu al-Qur'an. Su personalidad era coránica, su moral era coránica, sus principios y valores eran coránicos, su carácter era coránico. ¿Por qué? Porque ese Corán no se había quedado en la palabra, había habido un pensamiento coránico en el profeta. El profeta pensaba como el Corán. Entonces, el pensamiento es una de las cuestiones fundamentales al momento de querer recitar el Corán. Cuando uno reflexiona sobre el Corán y piensa sobre el Corán, obviamente hay una transformación en el sentimiento, una transformación en el corazón. El Corán dice, por ejemplo, sobre esto de sentirse afectado emocionalmente y sentimentalmente, قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا. Dice, di, crean en él o no crean en él. Los que les han sido revelado el conocimiento desde antes, le ha sido traído el conocimiento, se le ha sido, digamos, le han enseñado el conocimiento. Cuando se lee para ellos las aleyas del Corán, el versículo, dice, ellos es como que se entregan, se someten, se rinden, de tal modo que se prosternan. O sea, cuando las aleyas del Corán son leídas a la gente de conocimiento, la gente de entendimiento, no solo su mente se transforma, como veníamos hablando en el tema del pensamiento, sino que su corazón les hace prosternarse, se entregan y se rinden. وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا. Dice, elevado sea Dios, engrandecido sea Dios, glorificado sea Dios, nuestro Señor, si es que la promesa de Dios es un hecho. وَيَخِرُّونَ خُشُوعًا. Dice, del mismo modo, se rinden, sometidos, digamos, se entregan a Dios. Entonces es importante, por un lado, el tema de la creación o la formación del pensamiento, la construcción del pensamiento a través de la recitación coránica. Por otro lado, el tema de afectarse psicológicamente, afectarse emocionalmente, sentimentalmente, es decir, que eso tenga un efecto en la transformación de nuestros sentimientos. Entonces uno se rinde ante la soberanía divina, se somete, se entrega, obedece. A eso llamamos justamente el pensar y el sentirse afectado por el Corán. El Corán tiene que afectarle para que uno pueda hacer del Corán, como decía el profeta, su propio carácter, su propio pensamiento. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.